y también del departamento de San José. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe que me haya excedido. Me parece que esto es muy importante. No hay es problema, una nueva diputado. forma de recaudar fondos y emitir acciones en la forma simplificada. Gracias, diputado. Está a consideración la solicitud del diputado de León. 50 en 52 afirmativa. Para finalizar la media hora previa, tiene la palabra el señor diputado Walter Berry. Gracias, presidente. Nos vamos a referir a un tema que esta Cámara lo ha tratado muchísimas veces, pero seguimos sin tener solución. Me refiero al gasto de publicidad oficial que va sistemáticamente en detrimento de los medios de comunicación del interior de nuestro país. La democracia es tener la libertad de expresión. La libertad de expresión no tiene límites, según dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que implica el derecho al no ser perseguido por sus opiniones, así como el de buscar y recibir y difundir, sin consideración de fronteras, informaciones e ideas por cualquier medio de expresión. Esto dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hoy precisamente se celebra el Día de la Libertad de Prensa, pilar fundamental de esa libertad de expresión. Y justamente da la coincidencia de que hoy nos tocaba hacer uso de la media hora previa y nos queríamos referir a este tema que dijimos, que ha sido tocado por varios diputados varias veces, que inclusive hay un proyecto de ley firmado por 4 representantes, uno de ellos de mi partido, el diputado Pasquet, diputado Posada, Sánchez, y no recuerdo el del Partido Nacional, pero están los 4 partidos firmando un proyecto de ley para regular el gasto de la publicidad oficial. Pero sin embargo, mientras eso no ocurre y mientras algunas veces vemos que no hay voluntad política para hacerlo, seguimos recibiendo información que realmente nos espantan, nos pone muy mal. Saber que el 90% de lo que se gasta en publicidad se gasta solamente en Montevideo es realmente un dato que preocupa. Saber que, por ejemplo, los medios de prensa escrita del interior del país, el Banco República, en el año 2015 y en el año 2016, que ahora ya se conocen los números porque están publicados en su página web, solamente gastó menos del 2% en esos medios de comunicación del interior de la prensa escrita. Realmente uno no puede salir del asombro. El Banco República tiene 124 sucursales, de las cuales 84 están ubicadas en el interior del país. Sin embargo, gastó en el año 2015 y en el 2016, repito, es muy parecido, y ahora voy a hacer una salvedad con el Banco República, gastó $1.725.000 y solamente $20.100 fueron a parar a los medios del interior. A ver, $1.700.000 y $20.000 nada más fueron destinados a la publicidad en los medios del interior. Y uno mira los números y no puede creer que una radio digital de Internet, que transmite por Internet, reciba 300.000 pesos, o que 2 FM de Montevideo, sola 2 FM, por tomar 2 ejemplos, que no voy a dar los nombres obviamente, reciben 520.000 pesos, y otros tanto en el año 2016. No hay ningún parámetro que pueda decir objetivamente el Banco República está cumpliendo una función y asigna la publicidad oficial de acuerdo a determinados parámetros. Pero hoy me estoy ocupando del Banco República, y porque tiene el triste privilegio de ser el único de los organismos públicos que ha colocado en su página web lo que gasta en publicidad. Y por eso lo podemos criticar, porque los otros ni siquiera cumplen con esa obligación. No sabemos qué es lo que gastan en publicidad, porque no lo publican. Entonces me parece que este es un tema que debe ser tenido en cuenta por la Comisión de Legislación, Legislación y Administración General del Parlamento, que sé que aprobó en general el proyecto de ley que tiene estudio. Nosotros hemos hecho un pedido de informes en estas horas, que en definitiva va dirigido a todos los organismos públicos que de alguna manera tienen peso sobre lo que es el gasto de publicidad oficial, y que lo que buscamos es saber cómo se asigna esa publicidad oficial, cómo se contrata la pauta publicitaria, cuáles son los criterios que se consideran, qué valor se le asigna al tiraje,
qué valor se le asigna a las mediciones de audiencias objetivas que existen en relación a los alcances nacionales y departamentales de cada uno de esos medios. Si se realizan estudios de alcance nacional y departamental sobre la cobertura y penetración de esos medios. Y así podemos seguir, presidente. No quiero seguir extendiéndome porque nos hemos pasado en el tiempo, pero la idea es justamente saber cuánto se ha gastado, cómo se ha gastado y cuáles son los criterios para gastar. El país tiene un ejemplo muy triste de hace algunos meses atrás, cuando la comisión investigadora de ANCAP determinó que una empresa de publicidad manejaba 10 millones de dólares de ANCAP y todos sabemos que tiene algunas perlitas que no vale la pena ahondar hoy, pero que hacen al fondo del tema de que la publicidad oficial es manejada de acuerdo a las simpatías o antipatías, o para mantener vivo o para hacer caer un medio u otro de comunicación de acuerdo a las simpatías políticas. Y eso es una pésima práctica para la democracia y para la institucionalidad del país. Y por lo tanto, queremos que de una vez por todas esto se legisle y que sobre todo se establezcan sanciones claras y que sean cumplidas por quienes tienen la obligación de asignar el gasto en publicidad, y que todos sepamos cómo, cuándo y por qué gastamos en materia de publicidad, y que el interior no siga siendo el gran relegado de esta historia. Solicito, señor presidente, que mis palabras pasen a la Comisión de Constitución y Código de la Cámara, a todos los medios de comunicación del interior del país, a la Junta Departamental de Paysandú. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. En consideración la solicitud del diputado Walter Berry. Está votando. 53 en 55. 53 en 55. Afirmativa. Ha finalizado la media hora previa. Se entra al orden del día. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales del señor representante Felipe Carvalho por el día 3 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Washington Marzoa. Del señor representante Sebastián Sabini por el día 4 de mayo de 2017, convocándose a la suplente siguiente, señora Margarita Litzvitz. Del señor representante Edmundo Rosselli por el día 3 de mayo de 2017, convocándose a la suplente siguiente, señora Silvia Hernández. Del señor representante Alberto Perdomo Gamarra por el pedido comprendido entre los días 9 y 11 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Aldo Lamorte. Del señor representante Jorge Gandini por el día 3 de mayo de 2017, convocándose a la suplente siguiente, señora Irene Caballero. Del señor representante Álvaro Dastúe por el día 3 de mayo de 2017, convocándose a la suplente siguiente, señor Ignacio Estrada. Del señor representante Pablo Adala por el día 3 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Marcelo Basigalupi. De la señora representante Macarena Gelman por el día 3 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Couto. Del señor representante Eduardo Rubio por el día 9 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Pérez. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política. Del señor representante Alejandro Sánchez por el periodo comprendido entre los días 15 y 17 de mayo de 2017 para participar de la reunión Foro de los Partidos Políticos Progresistas, a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Reyes. De la señora representante Mercedes Santalla por el día 4 de mayo de 2017 para participar de la inauguración de las obras de mejora de la Plaza Bella Unión de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás Viera. Licencia en misión oficial del señor representante Alejandro Sánchez por el periodo comprendido entre los días 18 y 22 de mayo de 2017 para participar de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Reyes. Del señor representante Jorge Pozzi por el periodo comprendido entre los días 18 y 21 de mayo de 2017 para participar en la reunión de Comisión de Energía y Minas
del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose a la suplente siguiente señora Mónica Díaz, de la señora representante Orquídea Minetti por el periodo comprendido entre los días 11 y 15 de mayo de 2017 para participar del Seminario Regional de América Latina, uniendo los puntos, apoyar la implementación de la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose a la suplente siguiente señora Margarita Litvis, del señor representante José Andrés Arocena por el periodo comprendido entre los días 21 y 25 de mayo de 2017 para participar de las reuniones de comisiones parlamentarias permanentes de la Asamblea Euro-Latinoamericana Eurolat, a realizarse en la ciudad de Florencia, República de Italia, convocándose el suplente siguiente, señor Arturo López, de la señora representante Macarena Hellman, por el periodo comprendido entre los días 4 y 7 de mayo de 2017, para participar de la reunión de Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Couto, del señor representante Silvio Ríos, por el periodo comprendido entre los días 3 y 7 de mayo de 2017, para participar de las reuniones de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose al suplente siguiente, señor Lenson Agüero. Anterior incorporación a la Cámara de Senadores del señor representante Pablo Iturralde por el periodo comprendido entre los días 4 y 19 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Díaz Anguila. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. 62 en 64. 62 en 64, afirmativo. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. En mérito a que no han llegado a la mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones, correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en el primer término del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el tercer periodo de la 40ª legislatura. Se pasa a considerar el asunto que figura en el segundo lugar del orden del día, Comisión Administrativa del Poder Legislativo, elección de miembros para el tercer periodo de la 48ª legislatura, Ley 16.821 del 23 de abril de 1997. La mesa informa que tiene en su poder una lista de candidatos para integrar la Comisión Administrativa. De acuerdo con el procedimiento aplicado por el cuerpo en ocasiones anteriores, se establece que los señores representantes podrán emitir su voto hasta las 18 horas. Se recuerda que de conformidad con el artículo 78 del reglamento de la Cámara de Representantes, la votación es secreta. Me pide la palabra el señor diputado Gustavo Penades. Señor presidente, vamos en nombre de la bancada del Partido Nacional a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos. En consideración la solicitud del diputado Gustavo Penades. 64 en 69. 64 en 69, la Cámara pasa a cuarto intermedio por 15 minutos.
cargos a este tipo. Se levanta el cuarto intermedio en consideración. Perdón. ¿Quiere falta? Pará. Vamos, antes de entrar al proyecto, vamos a que se dé cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales del señor representante Luis Puig por el día 10 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Coitiño. Del señor representante Washington Silvera por el día 4 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señora Paula Pérez Lacuez. Del señor representante Luis Puig por el día 4 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señora Rosario Laluf. De la señora representante Gabriela Barreiro por el día 9 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Cachón Mariño. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. ¿54 en 55? 54 en 55. Afirmativa. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Ha llegado una moción a la mesa. Mociona para que en la sesión ordinaria del día 9 de mayo de 2017 se realice un homenaje a la figura del doctor Raúl Varela. Firma el señor representante Pozzi. En consideración. Se está votando. 56 en 57. 56 en 57. Afirmativa. Ahora sí, en consideración, el asunto que figura en tercer lugar del orden del día. Liber Falco, designación al liceo número 26 de la ciudad de Montevideo, carpeta 784/16, informado. Tiene la palabra la señora miembro informante, diputada Graciela Bianchi. Gracias, señor presidente. El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley, artículo único, designando al liceo número 26 de la ciudad de Montevideo con el nombre de Liber Falco. En la comisión, los integrantes de la misma, mayoría de los cuales somos docentes, percibimos que había que derogar, por eso prefiero entrar en esta parte formal antes, derogar un decreto ley vigente, el 14.582, de 11 de octubre de 1976, que, como su nombre lo indica, es un decreto ley, es un acto legislativo de la dictadura, pero que tiene fuerza de ley porque fue convalidado por la norma que anuló, derogó y convalidó los actos jurídicos de la dictadura. Este había quedado vigente. Nos consta a todos los miembros de la comisión, señor presidente, que ha sido un factor siempre de problemas y de disconformidad de la comunidad educativa del Liceo 26, el nombre que fue impuesto por el decreto ley referido, que le impuso hasta ahora el nombre de
Armando Acosta y Lara. Fue motivo de muchas manifestaciones de todo tipo en contra de ese nombre. Evidentemente que no nos vamos a adentrar en las profundidades de las razones por las cuales se le puso ese nombre a una institución educativa, pero sí claramente no contaba con la aprobación de la comunidad, fecha además, se imaginarán que en 1976 no se recababa precisamente la opinión de nadie, y menos de las comunidades educativas. La propuesta, señor presidente, de derogar, obviamente la hace la comisión para cortar plazos. Por eso el artículo 2 reza: derogas el decreto ley 14.582 de 11 de octubre de 1976. Y el artículo 1, obviamente dice: desígnase con el nombre Liber Falco al liceo número 26 de la ciudad de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública. Vuestra Comisión de Educación y Cultura tiene el agrado de informar este proyecto con estas aclaraciones previas, que son fundamentales porque son nada menos que de explicación jurídica, pero además la Comisión por unanimidad consideró que la figura de Liber Falco era lo suficientemente relevante, importante, se cumplen con todos los extremos de la fecha de fallecimiento. Nació el 4 de octubre de 1906 en la ciudad de Montevideo, en una familia obrera. Su niñez la desarrolló en el barrio Jacinto Vera, cuya evocación plasma en los versos conocidos del poema que se popularizó como canción. Desempeñó distintos trabajos en los que se encuentra como empleado de imprenta, peluquero, vendedor de pan. Bueno, una serie de trabajos que normalmente la clase trabajadora tiene que acceder para poder subsistir. No tuvo hijos, se casó a la edad de 29 años y falleció en Montevideo el 10 de noviembre de 1955, con lo cual además le asegura al Instituto de Enseñanza, al Liceo número 26, uno de los liceos que realmente todos los docentes apreciamos mucho, por una buena vez un nombre de una persona destacadísima y además alejada de los avatares de la política o de la historia reciente. Sus comienzos literarios se ubican alrededor del año 1937, en el que asume la dirección de la revista Banderín, de la que se editaron muy pocos números. Más tarde también se participará en varias publicaciones literarias. Publicó su primer libro, Cometa sobre los muros, a la edad de 34 años, con el dinero obtenido de la venta de una sucursal de panadería que tenía en el garage de su casa, señor presidente. Fue un hombre de escasa formación académica curricular, sin embargo supo encontrar en forma intuitiva el camino de comunicación con sus lectores, que se identifica con los escenarios elegidos y con el lenguaje austero, libre de adjetivación recargado, recursos literarios extravagantes. Sus temas son aquellos que a todos los seres humanos nos atañen: la soledad, la muerte, el tiempo, la amistad y solidaridad. Su obra rebosa vitalidad y logra un tono intimista y humilde que inmediatamente conecta con quien se adentra en ella. Como expresa el profesor Paganini en una publicación de la revista CEIPA, o sea, del Centro de Estudiantes del IPA, la poesía de Falco es una poesía de intuición directa. Las palabras no son barreras para el lector, sino el camino más rápido y seguro. Se suele mencionar entre los autores que influyeron en su obra los escritores rusos Dostoyevsky, Tolstoy y el francés Roland, así como gran parte de los poetas latinoamericanos, particularmente César Vallejo. También tuvo amistad con muchos escritores de la generación del 45, si bien es considerado integrante de la generación del centenario, que es la de los que florecieron en 1930, entre cuyos exponentes se cuentan también Emilio Oribe, Paco Espínola y Sabater Casti. Por lo expresado y teniendo en cuenta su aporte a la cultura de este país, esta comisión entiende de justicia rendir merecido homenaje a este ilustre ciudadano y por tanto solicitamos al cuerpo la aprobación del proyecto de ley. Y si se nos permite, señor presidente, porque sé que fue el espíritu que se vivió en la comisión, consideramos que hemos cumplido con los deseos de la comunidad educativa de sustitución de la designación que tenía desde el año 1976. Gracias, señor presidente. De nada, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Sabini. Gracias, presidente. Para mí el día de hoy es un día muy importante,
porque vamos a estar dando un cambio de una nominación de un centro educativo que hace más de 30 años que está reclamando este cambio. Y es una demanda que surgió de los estudiantes organizados, surgió de los padres, de los docentes, y que año a año han elevado este reclamo al Parlamento, a las instituciones públicas, y recién hoy, en 2017, vamos a empezar a cambiar esto, y creo que es un acto de estricta justicia. Una justicia histórica que no siempre ocurre, que no siempre desde el Parlamento tenemos la oportunidad de cambiar. Varias generaciones de estudiantes me hicieron llegar una carta en donde de alguna forma historian lo que fue esta lucha. En el año 84 comienzan las primeras iniciativas para cambiar el nombre del liceo. Evidentemente, la organización estudiantil estaba volcada a la lucha contra la dictadura. En el 85 también, un año de mucha actividad, de ebullición. Dice la carta que me mandaron los estudiantes: Jacinto Vera fue sacudido por la lucha estudiantil reclamando el cambio de nombre. La derogación del Acta 8 era la consigna general. Liber Falco la particular. En el año 87 también se reclamó el cambio de nombre y marcado por el boleto estudiantil, por la lucha por el boleto estudiantil. Eso que hoy parece un dato de la realidad, algo que los estudiantes conquistaron y conquistamos, porque también, como estudiante del Liceo Manuel Rosé, en nuestra plataforma reivindicativa, en el año 97 teníamos al boleto estudiantil. En el año 88 se mantiene esta demanda. Pintadas con crayones en los muros decían: poeta sí, asesino no, Liber Falco ya. En el año 89, en el medio de la lucha por el voto verde, en el 26 se multiplicaban peajes y puerta a puerta consiguiendo la plata del próximo pasacalle, mientras arrimaba información sobre el por qué cambiar el nombre. En el año 91 también se realizaron reuniones en la parroquia San Antonio y otros lugares por el cambio de nombre. En 1993 se envió una carta al Codicen reclamando por los baños y el ya clásico Liber Falco ya. El año 1994 fue marcado por la prisión, huelga de hambre y extradición de los vascos durante la internación en el Hospital Filtro. Todos los turnos pararon en tanto duró la huelga de los vascos. Así se estuvo todos los días como Liceo Liber Falco. En el año 96, acá yo ya tenía 15 años y participé de esta movilización como estudiante del Liceo 18, se sacaron las dos placas que había, una placa que existía adentro y otra afuera. Y allí una asociación de profesores, que no era ADES, repuso esa placa. En el año 2005 se cumplían 10 años de la lucha por el nombre del liceo, 20 años. El recambio generacional no aplastó, y ese año se colocaron placas en nombre de Liber Falco por parte del gremio. En el año 2006 se vuelven a juntar firmas. En el 2007 se realizan talleres en el liceo. En el 2008 se realizan cortes de calle en General Flores por boleto y cambio de nombre. En 2009 también se realizan talleres. En 2010 se incorpora esta demanda a la proclama del 14 de agosto. En 2015, también en el marco de la lucha presupuestal por el 6%, los estudiantes portaron una pancarta con este reclamo.
Y está claro que para los estudiantes el liceo es Liceo Oliver Falco, para los docentes es el Liceo Oliver Falco, y lo que falta acá es que las instituciones públicas digan que para las instituciones públicas también se va a denominar Liceo Oliver Falco, porque para la gente ya lo es. Y disculpen si fui un poco extenso, pero me parece muy importante este planteo, porque no todos los días tenemos la oportunidad de nominar un centro educativo con el nombre de alguien de la talla de Oliver Falco. Y a Oliver Falco le pasó lo que le pasan a muchos poetas, que su obra es reconocida después de su muerte, que su obra es valorada después de su muerte. Quizás podemos recordar a Eduardo Mateo o a Jorge Lazaroff dentro de esos artistas que estaban adelantados a su tiempo, que tenían una sensibilidad por encima de lo que la sensibilidad de su época le permitía ver. Quizás por los sismos inspirantes, quizás por incapacidad, como sus propios amigos, como Mario Arregui o Sergio Vizca, reconocen en sus libros, que le faltó sensibilidad para reconocer la profundidad de una obra sencilla, de una obra para nada barroca, de una obra que hablaba de las cosas cotidianas de la vida de las personas y que tenía esa mirada, que era una mirada despojada, que era una mirada que hablaba de los ranchos, que hablaba de las cometas, que hablaba de los muros. Y tengo la necesidad de contar acá que cada vez que escucho la canción de Biglietti, que describe cómo eran esas casas de chapa, con mimbre, con machimbre, quiero decir, con machimbre por adentro, a mí me recuerda la primera casa en que viví con mis padres, en Maroñas, que era una casita así, humilde, de personas trabajadoras, y Oliver Falco hablaba de esa gente, hablaba de esos trabajadores. Oliver Falco era un anarquista raro, porque era un anarquista un poco religioso, un poco cristiano, también raro para su época, digamos, pero no era político. Apoyó fuertemente la Revolución Española y además se movía en un mundo politizado. Promovía una austeridad cívica y tenía de alguna forma cierta vergüenza por decir que no a ciertos trabajos, porque no lo necesitaba, porque con lo que vivía le alcanzaba. Por lo tanto, que un centro educativo se nomine con el nombre de Oliver Falco, que los docentes, que los estudiantes puedan acercarse a la obra de Oliver Falco, puedan leerlo, puedan conocerlo, en un mundo que nos invita a otra cosa, en un mundo que nos invita al celular, que nos invita muchas veces a quedarnos sentados. Conocer la obra de Oliver Falco puede ser un acto revolucionario. Por eso yo creo que hoy es un día histórico, Presidenta, y tengo la suerte que tengo una profesora de historia, el presidente de la Cámara también es profesor de historia, de poder intervenir. Y hoy el Parlamento amaneció con moñas azules, quizás muchas personas no sabían por qué las moñas azules en los árboles. Y bueno, Oliver Falco hablaba de la amistad, hablaba del significado de la amistad, también hablaba de la soledad, pero hablaba de la amistad.
Y en uno de sus poemas más recordados, él justamente decía esto, decía: fuera locura, pero hoy lo haría, atar un moño azul en cada árbol, ir con mi corazón de calle a calle, decirle a todos que los quiero mucho, subir a los pretiles, gritarle que les quiero, fuera locura, pero hoy lo haría. Y es un poema fantástico. Y hace bien la sociedad uruguaya en tantos años después reconocer la obra de un poeta como Oliver Falco. Y yo quería terminar, Presidenta, con las palabras de otro educador que se enteró que íbamos a votar esto. No solo un educador, no es un educador cualquiera, digamos, es un luchador por los derechos humanos. Director del Liceo Dámaso, Óscar Destuet. Me escribió esto y yo lo quiero compartir con la Cámara porque me parece que es significativo. Dice Óscar: el nombre Oliver Falco es poesía, identidad y da sentir en su querer de construir ciudadanía democrática. Todos los que somos parte de la educación pública hoy seremos un poco, mucho más libres. Gracias, Presidenta. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Couto. Gracias, señora presidenta. Debo confesarle a la Cámara que esta intervención no estaba pensada hasta hoy de mañana. Tratamos, por lo menos de esta banca, de cuidar mucho del tiempo de este cuerpo y de los compañeros y compañeras que lo integran. Sin embargo, un amigo me mandó un audio por WhatsApp y me preguntó si era cierto que hoy se votaba el cambio de nombre del Liceo 26. Entonces le dije que sí, que era cierto, y él, simplemente notándolo con su voz, era notorio que significaba muchísimo. Entonces le pedí por favor que escribiera qué significaba para un militante estudiantil este cambio de nombre, y eso es lo primero que quiero entonces compartir con la Cámara, porque me parece importante traer esas subjetividades, esas historias de vida pequeñas, pero fundamentales, sobre todo sumadas, sobre todo en movimiento y organizadas. Dice mi amigo y además compañero de mi sector, Nacho Gómez: la primera vez que entré al liceo vi la placa con dos nombres, Armando Acosta y Lara en bronce y abajo Oliver Falco escrito con un grafiti. Era un liceo que se caía a pedazos. Corría el año 2002 y yo entraba contento de todas formas, maravillado por la cantidad de estudiantes. Poco tiempo después, en una jornada para arreglar bancos del liceo, lo escuché por primera vez. Un estudiante de sexto año gritó Liceo 26 y todos los que estaban, incluso algún padre del barrio, todos menos yo gritaron presente. Inmediatamente el estudiante gritó Oliver Falco y todos volvieron a contestar presente. Desde ahí, cada vez que fui a una actividad estudiantil, grité ese nombre con toda mi fuerza, sabiendo ya qué significaba para el barrio y para las generaciones de estudiantes del 26. 2 años después me tocó ser el que empezaba con ese cántico llegando a las movilizaciones. Decidí ser militante estudiantil y lo hacía orgulloso. Antes de una de las marchas más importantes para los estudiantes de secundaria, el 14 de agosto, hicimos algunas reuniones para charlar sobre el nombre del liceo y pasamos por las clases para avisar. Me tocó por casualidad pasar con una compañera por la clase de Alexander Torres Mega, en el piso más alto del liceo. Era una clase de Derecho en el turno nocturno. Apenas anunciamos la propuesta de cambiar de nombre y explicamos quién fue Armando Acosta y Lara, pero también quién fue Oliver Falco, Torres Mega nos dijo que nunca le íbamos a poder cambiar de nombre y que era tarde para andar por la calle siendo tan chicos. Y la compañera que me acompañaba le dijo que estaba muy equivocado. Torres Mega la miró fijo, ella le sostuvo la mirada y él cerró la ventana y dijo, uy, qué frío, al resto de la clase. Algunos se rieron. No tanto tiempo después de eso, Torres Mega entraba en una reunión del movimiento estudiantil en el IPA a violentarnos con gas pimienta, hecho que por suerte le costó la destitución.
Esa era la clase de violencia que se ejercía contra la intención de cambiar el nombre del Liceo 26. Y tengo que admitir que al terminar bachillerato y despedirme del liceo me sentí mal, porque capaz que era cierto, capaz que nunca vería mi liceo con el nombre que le pusieron sus estudiantes, sus docentes y el barrio. Hace 2 años, en un 14 de agosto, volví a escuchar el grito, medio de lejos. Me acerqué todo lo que pude y llegué a decir presente después del Liber Falco. Me acerqué a ver cómo era ahora el gremio del Liceo 26 y me encontré con un amigo que estaba en lo mismo. Me contó que el nombre del liceo iba a cambiar esta vez. Mirá que esta vez no es joda, me dijo, pero no le creí. Hoy me encuentro escribiendo algo para celebrar ese día que gente como Torres Mega me hizo pensar que no iba a llegar, pero que muchas otras generaciones del liceo y de su barrio consiguieron en base a una lucha sostenida en el tiempo y dada con el corazón. Quería hacer llegar estas historias, aunque escritas con mucha simpleza, tan importantes para los que pasamos por el liceo, pero también para todo Jacinto Vera, que fue parte de este logro inmenso de la construcción de su propia identidad. Después de generaciones y generaciones de lucha por esta causa, el Liceo 26, tan amado por su barrio, ya no tendrá el nombre del salvaje Acosta y Lara y va a llevar con orgullo el nombre del poeta Liber Falco, como se merece ese barrio hermoso. Sabemos que la educación tiene muchos desafíos y acá estaremos para afrontarlos, pero no quería dejar de felicitar a este Parlamento por una decisión tan sentida. Hoy el barrio y los que pasamos por el liceo subimos 20 cometas. Sobre los muros, 20 cometas. Este es el texto de un compañero, militante estudiantil, y se me ocurrió que toda esta sesión, por lo menos en lo personal, tenía sentido si convertía esta intervención en un pequeño homenaje, además del que ya se hizo recordando la figura de Liber Falco, a los y las militantes estudiantiles. Y naturalmente me acordé de Benedetti y de su poema ¿Qué les queda a los jóvenes?, que por más leído y releído que esté, no pierde su sentido. Que dice, ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno, sobre todo les queda ser futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Para terminar, señora Presidenta, quiero decirle a los militantes y las militantes estudiantiles de ayer, de hoy y de mañana, salud, por seguir soñando y haciendo y soñando. Sigamos construyendo mundos, que el horizonte siga ahí, adelante. Gracias. Muchas gracias, diputado. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Varela. Gracias, señora presidenta. El compañero Sabini hacía una detallada descripción basada en la nota de los estudiantes de lo que fueron estos 30 años, donde se buscó de diferentes maneras llegar a este día que hoy finalmente se está concretando. El denominar oficialmente al Liceo 26 como el Liceo Liber Falco. Desde el 2005 que soy diputado he presenciado y he compartido la designación de escuelas, liceos, innumerables veces, centros de formación, jardines de infantes, pero pocas veces percibí en el entorno de los mismos o de aquellos que hoy estudian o estudiaron la emoción, el compromiso, las ganas de que esto sucediera. Señora Presidenta, en mi familia hay estudiantes, ex estudiantes del Liceo Liber Falco, de la década del 80. Le puedo asegurar que estos días lo han vivido con una intensidad extraordinaria, a través de las redes sociales, comunicándose con sus viejos compañeros, compartiendo esta emoción.
y con cierto grado de escepticismo también, de que efectivamente esto sucediera. Porque sí es cierto que hace más de 30 años, lo que hoy vamos a materializar como un acto jurídico ya existe en la realidad. Ya lo decidió la comunidad educativa, los estudiantes, los profesores, los funcionarios, lo decidió un barrio. Hagan la prueba. Entren a cualquier página, a cualquier portal de internet, pongan el nombre Liceo 26 y van a surgir, en todos los casos, Liceo 26 Líber Falco. En realidad, señora presidenta, estamos haciendo un acto de justicia 30 años después. Por distintas razones, también por nuestra responsabilidad. Porque en el 2005 enviamos un proyecto de ley para modificar el nombre del liceo, como hoy estamos haciendo, y en aquel momento se entendió que por circunstancias que correspondían a la época y que no voy a juzgar, aunque no comparto, no correspondía que se llevara adelante ese proyecto, que hoy sí estamos llevando adelante. En el año 87, hace 30 años, señora presidenta, en el marco de una movilización estudiantil, se bajó el cuadro de Acosta y Lara por parte de los estudiantes que estaban en las paredes del liceo. Y luego se procedió a todas las distintas instancias que Sabini describía. Pero yo lo que pido que hoy reflexionemos respecto a lo extraordinario de que un barrio, de que un liceo se identifique con un poeta. El mensaje que esto implica, la magia que esto significa. Se pudo haber elegido cualquier otro nombre que representara una épica distinta, un simbolismo diferente. Pero el barrio, los estudiantes, los profesores, los funcionarios, las familias, resolvieron que fuera un poeta quien los identificara. Y esto es extraordinariamente importante. Es apostar a la belleza, a la inteligencia, a la cultura, aquello que nos une por sobre las banderas. Por lo tanto, creo que hoy es un día de enorme satisfacción, de cumplir con nuestra responsabilidad, que es darle a la gente lo que la gente ya resolvió. Hoy simplemente lo oficializamos, cumplimos con el acto formal de ponerle el nombre al liceo. Pero el Liceo 26, orgullosamente, hace más de 30 años que se llama Líber Falco. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Puy. Gracias, señora presidenta. En realidad, este proceso histórico que lleva algunas décadas, construido por estudiantes, por profesores, por todo un barrio, y que fue ganando la adhesión de la ciudadanía, me parece que se podría definir como la decisión de cambiar la apología de la muerte por la poesía y de alguna manera elegir y defender el nombre de Líber Falco, que como decía el diputado Varela, hoy estamos procediendo a la aprobación de un proyecto de ley, pero en realidad en el propio liceo, para generaciones de estudiantes, ese proceso ya se hizo. Se hizo cuando allá por los 90 los estudiantes decidieron cambiar esa placa de bronce que establecía apología de la muerte por una placa de madera que se constituía en un canto a la poesía. Y cada una de las realidades históricas que le tocó vivir a nuestro país en la lucha contra la impunidad, los estudiantes del Liceo 26, conjuntamente con los estudiantes de nuestro país, conjuntamente a que daban la lucha por verdad y justicia, se planteaban la reivindicación de este nombre. Yo simplemente quiero homenajear a esas generaciones de estudiantes, de profesores, a ese barrio que hace mucho tiempo que llevó adelante lo que hoy esta Cámara, este Parlamento estará votando, y yo creo que le hace bien también al Parlamento levantar una lucha con la justeza que tiene esta
y reivindicar que si hoy lo estamos votando es porque durante décadas lo hicieron realidad las luchas estudiantiles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política del señor representante Roberto Chazaro por el periodo comprendido entre los días 7 y 9 de mayo de 2017 para participar del Seminario Internacional Tratados Bilaterales de Inversión, Arbitraje Internacional y Compromisos en materia de protección de las inversiones a realizarse en la ciudad de Quito, República de Ecuador, convocándose a la suplente siguiente señora Adriana González. Licencia por motivos personales del señor representante Gerardo Núñez por el día 3 de mayo de 2017, convocándose a la suplente siguiente señora Gabriela Perdomo. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. en 63, afirmativa. En consecuencia, quedan convocados correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara en la fecha indicada. Continuando con el uso de la palabra, es el turno de la diputada Lilian Galán. Muchas gracias, señor presidente. Para nosotros es un gran placer hablar hoy en este momento, en un momento que nos parece que es muy importante porque hacer de los centros educativos un lugar significativo es un gran desafío indudablemente. Si recordamos lo que fueron la década de los 80 y de los 90, como el diputado Varela mencionaba anteriormente, que eran épocas de resistencia, eran épocas en que teníamos un neoliberalismo totalmente salvaje y donde la cultura del individualismo era lo que primaba. Y quería citar justamente a Revelato, que decía que era la cultura de la desesperanza. Pero sin embargo, en esa década se estaba gestando un gran movimiento estudiantil que nunca claudicó en sus banderas, que fue el movimiento estudiantil, sobre todo de educación secundaria, que llevó adelante la ocupación de los liceos contra una reforma educativa que los negaba justamente como sujetos de derechos y a la cual se oponían fundamentando sus razones. Era un movimiento y es un movimiento fermental. Justamente nos parece muy importante en una edad crucial en donde la conciencia, la entrega y el hacer juntos como lo colectivo los va moldeando como personas. Queríamos resaltar ese hecho porque nos parece muy interesante que este nombre justamente y este cambio de nomenclatura se venía gestando desde esos momentos, ya se hablaba desde esos momentos. Obviamente que este cambio de nomenclatura no podría ser un hecho individual, sino que es un hecho sentido por toda la comunidad, acompañado por toda una comunidad educativa, y porque precisamente lo que genera identidad es eso, lo que la gente común, en este caso muchas generaciones de estudiantes del Liceo 26, sostiene como un relato. A esto que está pasando hoy aquí, a este momento, muchas voces colectivas de muchísimos cortes etarios, de un mismo lugar, mantuvieron una reivindicación que tiene un porqué. Y ese porqué no es algo azaroso o caprichoso, es justamente una marca de la memoria histórica, un acto de justicia contra los impunes de todas las horas. Hoy estamos asistiendo a un acto político que se impone por sobre los resabios que aún hoy, en el 2017, persisten en un centro educativo que son resabios del terrorismo de Estado, resabios de otros momentos. Por eso nos parece que esto es un acto político importante, un hecho relevante, justamente, un hecho puntual, sí, pero con una historia detrás que hay que seguir contando. Me gustaría pensar que todos estos años de lucha no terminan acá,
que esto sigue andando, que los que vienen merecen saber cómo era antes, que las cosas no son porque sí nomás, sino porque siempre tuvo el nombre de un poeta. Es la mejor tarea política y pedagógica que podemos hacer con los que están por venir. Es la única manera también de mostrar que los cambios y las permanencias son productos de muchos factores, de muchos anónimos que fueron fundamentales para que hoy estemos aquí, para que lleguemos a este día. Creo que no corresponde ni felicitar ni agasajar a estas generaciones que se fueron pasando las banderas, porque la historia con mayúsculas que construyeron no es de concesiones, es una historia de conquistas. Salud, compañeros y compañeras. Muchas gracias, señor presidente. Por una aclaración, si no le leí mal los labios, la diputada Graciela Bianchi me pide la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero hacer una aclaración para la Cámara y en especial para el Partido Nacional, porque yo hablé e hice un informe de acuerdo a cómo se manejó el tema en la comisión. Obviamente que todos los diputados son libres de decir lo que quieran, pero yo personalmente, que en la comisión represento al Partido Nacional, en este momento no está mi compañero Mario García, que también representa al Partido Nacional, al sector de Alianza, yo al sector todos, de ninguna manera vamos a dejar, digamos, que se diga lo que quiera, todo el mundo tiene derecho, pero quiero dejar constancia, me corrijo, quiero dejar constancia, y por eso fui muy cuidadosa en mis expresiones, que primero, en primer lugar, a los gobiernos democráticos no se le resisten. A los gobiernos democráticos, en todo caso, se discute, se debate. Se resisten a las dictaduras. Primera cosa. Segunda cosa, suena mucho a panfleto muchas de las expresiones que son absolutamente respetables para todos los legisladores que hicieron uso de la palabra, pero de ninguna manera interpreta la posición del Partido Nacional, y como yo tengo la carga, que es el imperativo del propio interés de actuar como corresponde institucionalmente en una comisión, quiero dejar constancia de eso. Y en tercer lugar, la historia reciente es una categoría de la historia con mayúscula, o sea, de la historia como ciencia. Más vale no meternos justamente en estos momentos en temas que son realmente para que los historiadores, de la talla de los historiadores, no de simples profesores de historia como soy yo, que ser historiador es otra cosa mucho más complicada, no utilicemos determinadas posiciones, sobre todo cuando le estamos poniendo un nombre a un centro educativo que suena a una cancha flechada. Este es el Parlamento de la Nación. Y además el sistema educativo uruguayo tiene que cuidar la laicidad, en consecuencia, y reitero, en nombre de mío, por supuesto, pero como yo actúo en la comisión del Partido Nacional, no me hago cargo del resto de las otras cosas y me ciño estrictamente a lo dicho en el informe. Es más, hice especial referencia a que Liber Falco, como murió en 1955, todos sabemos quién fue y todos sabemos lo que hizo, está alejado de esto que a todos nos preocupa todavía y que no hemos resuelto. Así que quiero que esto quede constancia en las actas, porque si no se puede sentir desvirtuada la voluntad que nosotros manifestamos siempre de cambiar el nombre del liceo, de sustituir a Costa y Lara por Liber Falco, pero con el espíritu democrático y de defensa de la laicidad que corresponde a un régimen republicano. Gracias, señor presidente. Bien, tiene ahora el uso de la palabra, diputado, por una aclaración, la diputada Lilian Galán, luego el diputado Meroni está ahí esperando para cerrar la lista de oradores. Señor presidente, yo simplemente quería decir que hablé de lo que son las construcciones colectivas, porque indudablemente creemos en las construcciones colectivas de la sociedad organizada, sea el movimiento estudiantil, sean los sindicatos, sean las organizaciones sociales de cualquier tipo,
que tienen reivindicaciones y que tienen resistencias, aún en momentos democráticos. La resistencia significa ir creando, ir cambiando leyes que se hicieron en determinados momentos, ir creando historia que son historias de conquistas y de conquistas de derechos. Y en este caso, indudablemente, que estamos hablando de resabios de la dictadura que llevó muchísimas generaciones ir cambiando esos nombres que significaban o que tenían determinados identificación con épocas bastante oscuras de nuestro país, épocas de dictadura, por nombres que signifiquen para las generaciones actuales y venideras el nombre de un poeta. No voy a decir todo lo que ya dijeron los compañeros acá, pero seguimos reivindicando lo que son las construcciones colectivas, seguimos reivindicando las luchas colectivas y las épocas de resistencia que son hacia determinados valores o hacia determinados significados, aún en épocas de democracia, aún en épocas en donde estamos en democracia. La resistencia quiere decir ir cambiando, ir construyendo una nueva manera de pensar, de sentir, y creemos en las organizaciones colectivas. Simplemente eso, señor presidente, no lo quería dejar pasar, y acá además estamos en un ámbito donde no violamos laicidades ni nada, ¿verdad? Acá estamos en un ámbito donde tenemos la posibilidad de hablar y de debatir, porque es un ámbito democrático, y de expresar democráticamente lo que es nuestro sentir. Así que nada, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Meroni. Una alusión, para que no te escuché, una aclaración es, por una cuestión de la palabra, señor diputado. Señor presidente, los legisladores del Partido Colorado solicitamos un cuarto intermedio de 10 minutos. Se está votando el cuarto intermedio, es una moción de orden. ¿61-65? 61-65 afirmativo, pasamos cuarto intermedio por 10 minutos.
Bien, continuamos con la sesión. Un informe de integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales del señor representante Hojagroa por el día 10 de mayo de 2017, convocándose al suplente siguiente, señor Sebastián Valdomir. Licencia en misión oficial del señor representante Hojagroa por el periodo comprendido entre los días 11 y 15 de mayo de 2017 para participar de la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá, convocándose al suplente siguiente, señor Sebastián Valdomir. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. En 56. 53 en 56 afirmativo. En consecuencias, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Meroni. Gracias, presidente. Es un orgullo para mí en el día de hoy hacer uso de la palabra en este acontecimiento tan simbólico que resulta el nombramiento a tal institución. Reconocimiento a una figura perteneciente a la generación del 30, la cual supo darnos tan ilustres escritores, entre ellos Aliber Falco. La designación de cambiar el nombre del liceo número 26 a Costa y Lara, el cual fuese designado durante la dictadura de Aparicio Méndez, merece ser destacado en el entendido que la institución educativa en todos sus amplios y complejos sentidos debe ser reflejo del intento de formar ciudadanos críticos, solidarios y libres en el marco de construcción de un proyecto nacional y democrático. Por ello, resulta imprescindible a todo el campo educativo reclamo histórico de estudiantes y docentes que durante años manifestamos y manifiestan el repudio a la intervención en la que Acosta y Lara participó, marcando el avance autoritario en nuestra educación pública durante la dictadura. Resulta menester el repudio a los principios ideológicos que impartían de su participación en el comando Casa Tupamaros, así como en el Escuadrón de la Muerte. Por lo expuesto, es que resulta menester su cambio de nombre, como expresión simbólica en pleno período democrático. Por otra parte, en términos personales, reconocer a dicho poeta es volver a mi infancia, recordar a mi querido Jacinto Vera, barrio de ranchos de lata por fuera y por dentro de madera, así como a mis horas de estudiantes, en aquellos días inaugurando el querido Liceo 26, donde el invierno se prolongó. Por ello, tal designación es volver a encontrarnos con aquellos que supieron abatir contra el puño autoritario, como el querido profesor y director Alfredo Gravina, que fue quien inauguró como director este liceo. Señor presidente, vuelvo a reiterar, es un honor y un placer poder votar dicho cambio de nombre haciendo justicia, que la justicia tarda pero llega. Gracias, presidente. De nada, señor diputado, por favor. Pasamos a votar la discusión en particular, por la afirmativa, por la negativa. ¿Se entiende? En 64. 62 en 64, afirmativo. Le hace... Sí, adelante, señor diputado. Ope Pasquet. Gracias, señor presidente.
Hemos votado afirmativamente este proyecto de ley porque la figura del poeta Liber Falco merece toda nuestra adhesión y en este caso nuestro apoyo cuando se trata de designar una institución educativa con su nombre. Sin embargo, no hemos dejado de percibir que la fundamentación del proyecto se ha hecho en términos diferentes. Una cosa fue la exposición de la señora miembro informante, otra cosa fueron otras exposiciones que enfocaron el tema desde una particular visión de la historia reciente, haciendo referencia a distintos temas que, por cierto, nada tienen que ver ni con Liber Falco ni con su trayectoria poética. Y a ese respecto queremos decir, señor presidente, con total claridad que este voto afirmativo que damos a este proyecto no significa que participemos de esas visiones a las que he hecho referencia y muchísimo menos importa o implica convalidar, conestar, apoyar expresa o tácitamente o, digamos, aligerar de cualquier manera nuestro más severo juicio condenatorio respecto de lo que fue el vil asesinato del profesor Acosta y Lara. Nosotros rechazamos la violencia siempre venga de donde venga y lo hacemos especialmente con relación a estos temas en los que en un país que prohibió la pena de muerte con la segunda Constitución de la República, la que entró en vigencia el 1 de marzo de 1919, en ese país algunos se sintieron un día con derecho de disponer la muerte de algunos de sus conciudadanos, de juzgarlos por sí ante sí y de condenarlos a muerte y de ejecutar la condena. Nosotros eso no lo aceptamos, ni lo convalidamos, ni lo disimulamos. Entonces, una cosa es la historia reciente y sus violencias y su sangre, que no está en discusión en esta ocasión con respecto a este proyecto de ley, y otra cosa es la exaltación de la memoria de un poeta que votamos con mucho gusto y sin mayor escrúpulo en cuanto se trata de derogar, como lo dispone el artículo 2 del proyecto, una norma sancionada durante la dictadura. Por esos motivos hemos votado, señor presidente. Para fundamentar el voto, me pide la palabra el señor diputado Sebastián Sabini. Hicimos uso de la palabra, fundamentamos el proyecto, cada uno sabe por qué vota, pero quiero indicar a la presidencia, y sé que así lo va a hacer, que en la fundamentación del voto no se puede aludir, porque no se puede entrar en el debate. Así que solicito que se retiren las palabras de alusión que se vertieron anteriormente. Gracias, presidente. La presidencia va a revisar todas las actas de todas las intervenciones. ¿Quién me pide? Rubio. El señor diputado Rubio tiene la palabra. Gracias, presidente. Para decir que hemos votado con mucha convicción y con un doble significado este acto que hoy se está procesando aquí en la Cámara. Obviamente, votando a favor de que el Liceo 26 lleve el nombre del poeta Liber Falco, por todo lo que aquí se ha dicho, y al mismo tiempo votamos para cambiar el nombre del Liceo 26 que tenía colocado por la dictadura el nombre de una persona asociada al el brutal accionar del Escuadrón de la Muerte, que es parte de esta historia. Nosotros nos hacemos cargo de toda la historia, también de la nuestra. Y digo esto porque entre la primera víctima del Escuadrón de la Muerte fue un poeta, un estudiante, un militante, Ibero Gutiérrez. Entonces, como expresión de rechazo a ese nombre que la dictadura impuso a un centro educativo, votamos con alegría el cambio por el nombre de un poeta que refleja el sentido de nuestro pueblo. Gracias, presidente. Bien. Léase el artículo primero. Desígnase con el nombre Liber Falco al Liceo número 26 de la ciudad de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria de Administración Nacional de Educación Pública. Se está votando.
63 en 63, afirmativo. Léase el artículo segundo. Derógase el decreto de ley número 14.582 de 11 de octubre de 1976. En consideración, se está votando. ¿65 o 65? 65 en 65, afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto que se comunicará al Senado. Bueno, muchachos. Ahora leemos el artículo. Sí, dale. Ha solicitado el señor diputado Jorge Pósico se vote en el día. ¿61 o 63? 61 en 63, afirmativo. Dese cuenta del resultado de la votación para la comisión, para la integración de la Comisión Administrativa para el tercer periodo de la 48ª legislatura. Han votado 74 representantes, 72 lo han hecho por la única lista presentada, hubo 2 votos en blanco. En consecuencia, fueron designados como miembros de la Comisión Administrativa para el tercer periodo de la 48ª legislatura los señores representantes Orquídea Minetti, Berta Sanseverino y Jorge Gandini. Me pide la palabra el señor diputado Jorge Pozzi. Señor presidente, para solicitar que se levante la sesión. En consideración, se está votando. 63, 59, 63, afirmativo, se levanta la sesión.